Seguimos en este programa hablando del hardcore. El punk se enojó, ¿cierto? Pero también el punk se calmó. Tuvimos una época triste, una época melancólica. Tuvimos ese cambio de ser un rebelde a ser un sentimental. Claro. Nació un género, el post-punk. Cristian, háblanos del post-punk. El auge del punk empieza a caer. El punk, como la base que conocimos de Sex Pistols, desde entonces empieza a caer un poco, ¿cierto? Y empieza a haber estas ramificaciones, a reproducirse en subgéneros, y el post-punk es uno de ellos. ¿Qué pasa? En los 80s empieza a usarse más el sintetizador, empieza a usarse más los efectos, empieza a verse más el pop, y el punk no se queda atrás, empieza a adaptar eso. Hay unas bandas de punk que se vuelven new wave, como Blondie, Talking Heads. Hay muchas bandas que ya dejan de hacer tanto punk y se vuelven más pop, más otra oleada. Y el new wave está muy de moda en esa época, principios de los 80, mitad de los 80. Entonces encontramos bandas como Joy Division, The Cure, Siouxsie and the Banshees. Encontramos bandas incluso, podría decir, de U2. U2 era una banda que comenzó haciendo punk. Y post-punk, el new wave, un punk más oscuro, un punk más sentimental, un punk más gótico, un punk más de muerte. Entonces eso nos deja el post-punk. Estas bandas que dejan también sus bases, y ahí para adelante una cantidad de bandas más, ¿no? Estamos en los 80 y ya nuestro punqueto se volvió melancólico, nuestro punqueto ya no quiere ser rebelde, sino que él quiere sacar sus sentimientos y que todo el mundo lo escuche. Pero nuestro punqueto tiene más emociones dentro. Nuestro amigo de Cresta Parada tiene emociones. Y aquí nace un género, lo malinterpretaron durante mucho tiempo, pero nosotros lo vamos a aclarar, y se llama el emo punk, el emo hardcore, como lo quieran llamar. Estamos hablando del emotional hardcore. Totalmente, el emotional hardcore o el emo, que se conoce originalmente finales de los 80s, ¿cierto? Donde volvemos a lo mismo. El punk vuelve y baja decibeles, el punk ya no quiere ser ese tipo fuerte, revoltoso, ya quiere experimentar con otras cosas. Encontramos como bandas como Fugazi, que son ex integrantes de Minor Threat, de Teen Idol, ya sabemos que son bandas de punk, ¿cierto? Y ellos empiezan a crear y a generar ese tipo de punk un poco más rock de vuelta, de lo que venimos hablando, pero con unas líricas más emocionales, de introspección, ¿cierto? Unas más subjetivas, ya de lo que me pasa, de mis emociones, de ese tipo de cosas. No dejan de ser punk, no dejan de ser ese sonido fuerte en alguna manera, no dejan de expresiones, de las raíces. Si vos ves a Fugazi, es muy diferente. Eso es lo que los hace diferente del rock o de otras tendencias, ¿no? Es la filosofía punk, el do it yourself, cómo realizan sus conciertos, cómo hacen sus discos, como todo independiente, y eso es lo que lo hace punk. Con un tipo de bandas como Fugazi, que ya la mencioné, Rite of Spring, de pronto un poco de Quicksand podemos ver ahí. Hay una cantidad de bandas de esa época, o digamos no tantas bandas, pero desembocan después al final de los 90s y 2000. ¿Qué pasa? Que empieza como que a haber otra oleada, que es lo que muestran como el ser emo o emotional hardcore, que yo considero que no lo es. Es otro tipo de rock, solamente que los 90s pasaron tantas cosas que lo malinterpretaron. Lo que pasa es que tomaron todas estas influencias incluso el grunge, del emotional hardcore. Y del grunge, todo se eso. malinterpreta. Para mí el emo o el emotional hardcore es esto. Es lo que creó Fugazi, lo que creó Rise of the Spring, lo que creó Airline. El emo que conocemos en los 2000 es un emo de un rockstar, un chico que todavía quiere ser rockstar, un chico que quiere salir en MTV. Estas bandas no les interesaba eso. Esas bandas tenían sus propios sellos, sus propios flyers. O sea, era la actitud punk con un sonido punk. La moda no les importaba tanto. Era eso, o sea, era como demostrar mis emociones a través del hardcore o del punk, ¿cierto? Entonces esa es la manera como se malinterpreta, o considero que se malinterpretó el emo de los 2000 que vimos con bandas que ya sabemos y que después podemos hablar. Bien, entonces ya terminando los 80, estamos entre finales de 80 y comienzo de los 90, el punk ya lo estamos viendo de diferentes maneras, ya se volvieron una cantidad de especies diferentes, y encontramos dentro de todas esas mezclas ricas
que empezaron a generar subgéneros, que la gente empezó a identificarse, encontramos uno muy especial. Se estaba formando ya desde muchos años atrás antes lo que era el ska, este tipo de música jamaiquina que en Inglaterra empezó a tomar mucha fuerza, que empezó a hacerse una cultura ya propia. ¿Qué pasa cuando esa cultura de ska se mezcla con el punk y con el hardcore, Checho, ¿no? Cuéntanos un poco sobre el ska-core. Estamos hablando del ska hardcore. Este término como tal, ska hardcore, fue dado por Mighty Boston en 1993 con su álbum Ska-core, The Devil and More. Un álbum que tienen que escucharlo, que es genial. Pero ¿qué es el ska hardcore? ¿O qué es lo que se tiene aquí? Es la fusión como tal de esos vientos del ska con un sonido más denso, más punk, más fuerte, más hardcore. Yo quiero es tener mi papayera con un man gritando y con una velocidad a tope, papá. Bandas como Voodoo Glow School, bandas como Sectacore, tienen que escucharlas. Geniales de este género, y Colombia no se podía quedar atrás. Nosotros tenemos a la Mojiganga, que es, para mí, no sé, no creería que haya otra más, pero para mí es la mejor banda de ska hardcore que tiene Colombia. Me adhiero totalmente. O sea, yo no he escuchado otras, pero como lo digo, por desconocimiento. Pero para mí la Mojiganga es lo mejor que tiene Colombia en eso. Si tienes tu banda, me la muestras. ¿Y qué es esta cultura como tal? Es esa unión del punqueto que le gusta bailar, que le gusta la fiesta, ¿cierto? Estamos hablándolo como es. Estamos juntando los vientos, la parte relajadita del ska, la parte de baile, la parte soul, la parte tranquila, la parte jamaiquina, como lo había dicho Cristian en la introducción, pero la quería meter un poquito más de violencia. Cuando yo digo violencia, es la violencia del género como tal. Yo quiero sonar esto más potente, pero también quiero ser relajadito y disfrutármelo, y también quiero poner a bailar a las personas. Esto genera el ska hardcore, prácticamente eso, escucharte una fiesta con los sonidos punk. Mighty Boston es esta banda como que da una puntada. Yo creo que hay bandas incluso un poco más atrás, pero Mighty Boston es donde pone o se conoce principalmente la palabra ska-core. Cabe resaltar que el cantante de Mighty Boston pertenecía a bandas de punk hardcore de los 80, de principios de los 80, entonces ya traía todo esto, ya traía esta influencia hardcore y punk hardcore para llevarla y agregarle este ingrediente del ska, ¿no? Sí, claro. Pues obviamente también tenía esas influencias que traían desde The Clash, ¿sí? Ay, con su álbum London Calling, que es una hermosura, ¿no? ¿Cierto? Totalmente. El punk trae eso, ya venía de un The Clash muy ska. Es la fusión de una papayera con una velocidad a tope. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa, ¿sí? Cristian, vamos a hablar un poquito de los 90. Vamos a entrarnos un poco a lo que fue la generación en la que crecimos. La mayoría de los que estamos viendo este programa, ¿sí? Los que somos noventeros, tenemos estas tendencias. Hay muchos que de pronto estarán preguntando, bueno, estamos hablando del punk, ¿cierto? Pero todo lo que están hablando es del punk de los años 60, 70, ¿sí? 80, todas las variaciones de esa época, pero ¿qué pasó en los 90? Totalmente. ¿Qué pasó en los 90? ¿Hubo punk? ¿No tenemos punk? ¿Qué pasó? ¿Solamente fue una época cerrada, vacía? No sé. ¿Qué podemos hablar? Bien, el punk entra en una caída, vamos a hablarlo sinceramente, a finales de los 80s. Con muchas cosas que pasaron al final de los 80s y principios de los 90s, el rock alternativo y el grunge con Nirvana y estas bandas empiezan a cortar lo que es o lo que había dejado los 80s de ahí para atrás. Empieza a haber un declive, tanto que empiezan a aparecer o ya venían unas bandas trabajando muy undergroundmente, que son como Green Day, ¿cierto? NoFX, tenemos a Pennywise, y tenemos estas bandas que mantuvieron esa esencia, que mantuvieron esa movida del punk, y se le conoció como el neopunk o new punk. La nueva ola del punk a principios de los 90s y mediados de los 90s, que fue increíble, un sonido también más limpio, ¿cierto? Vamos a hablar de ese sonido ya que es más comercial. Hubo otras bandas como Rancid, otras bandas que mantuvieron también podemos decir que nuestro punqueto se volvió fresa. se volvió medio fresita, sí, se volvió MTV. Exactamente, se volvió MTV.
quería ir ahí, todo el mundo quería ir a MTV, todo el mundo quería su video en MTV en los 90s, entonces el punk se va a eso, un punk ya más californiano, más skate, más de moda. Más playa, Totalmente. más party. Y la juventud de los 90s era muy rock alternativo, pero estas bandas de punk seguían, mantuvieron la base del punk que después desemboca en bandas como Blink-182, tenemos Sum 41, tenemos bandas Oscar Racer. claro, pero ya los 2000. Entonces estas bandas que fueron como el neopunk, que se conoció en los 90s, le deben a ellos, al punk de los 80s, a No Bad Religion. A ellos se le debe porque llevaron a flote el punk durante los 90s y el grunge y el rock alternativo, que el grunge arrasó con muchas cosas, como el glam metal, como muchas tendencias, ¿no? Yo creo que la época noventera fue grunge, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí, rock alternativo y grunge. Rock alternativo y grunge, sí, eso fue.